Queridos hermanos, estamos celebrando con toda la Iglesia este domingo 12º del tiempo durante el año, la primera lectura del profeta Jeremías, bellísima lectura, nos invita de una manera particular a mirar a Dios como aquel que es capaz de vengar las injusticias tan propias de nuestra naturaleza, tan propias de la miseria humana, pero poniendo en Él nuestra confianza y poniendo en Él ese deseo de venganza, algo que tal vez es muy propio de nosotros, el buscar la venganza y buscar que el otro sufra lo que uno ha sufrido y que padezca y uno regodearse del dolor del otro, y entonces uno dice estoy satisfecho, logré que el otro sufra y padezca todo lo que yo padecí. Es un deseo humano, no es bueno, pero es muy humano. Cuando escuchamos el profeta nos invita a confiar en Dios, que Él es el que hace justicia a aquellos que han sufrido. Y sobre todo esto, Dios no es injusto. Entonces poner en Dios, el Señor te pido que haga justicia y ponerlo en sus manos, es saber que Él sí va a hacer justicia a los injustos, pero de manera justa, que tal vez nosotros no lo haríamos, porque bueno, somos humanos y nuestros intereses, nuestros afectos a veces interfieren en las decisiones y puede ser que uno termine siendo injusto en ese deseo de aplicar la justicia. La segunda lectura de San Pablo a los cristianos de Roma nos hace ahondar en este gran misterio de Dios, en este gran don que Dios nos ha obtenido. Si por el pecado de un hombre entró la muerte y todas las consecuencias que se siguieron del pecado, por un hombre, por Jesús, nos vienen muchas más gracias que eso malo que ocasionó nuestros primeros padres. Uno podría pensar que a veces hay una protección, una equilibrada proporción entre el pecado y la gracia, y en realidad nada que ver. El pecado fue gravísimo. Vinieron todas las consecuencias de perder los dones preternaturales, las consecuencias de ese pecado original que afectó a nuestra inteligencia, que se inclina al error, nuestra voluntad que en vez de inclinarse al bien se inclina al mal, nuestras pasiones terminaron desordenadas, nuestra vida humana plausible de enfermedades, dolores, sufrimientos y sobre todo y principalmente de la muerte. Todo eso es consecuencia del pecado original. Pero nada de eso se compara con el don que hemos recibido en Cristo. Hay una desproporción significativa. Por eso, el día de la vigilia pascual, cuando entramos con iglesias oscuras, que entra el cirio pascual y se coloca el cirio y se canta el pregón pascual, ¿qué dice? ¡Oh feliz culpa que nos mereció tan gran Salvador! Es decir, no hay proporción entre ese pecado y lo que Dios nos ha obtenido, que es mucho mayor, mucho más grande, porque en Cristo nosotros ahora somos hijos de Dios y herederos como hijos de la promesa que Dios nos ha hecho, que es nada más y nada menos que la vida eterna, y de todos los dones que nosotros deberíamos merecer como hijos. Y San Pablo le recuerda esto a los cristianos de Roma, que también nos hace a nosotros hacer memoria de este gran don que hemos recibido. El texto del Evangelio, Jesús se dirige a sus apóstoles dándoles recomendaciones, enseñándoles, instruyéndolos. En primer lugar, no hay nada oculto que no deba ser revelado. Al fin de los tiempos, en el juicio final, en el juicio universal, todo saldrá a la luz. Veremos y comprenderemos un montón de cosas que ahora no entendemos o no comprendemos. Incluso las miserias humanas, no de todo el mundo, porque a mí no me interesa qué hizo el chino que vive del otro lado y que no vivió hace 2000 años y ni lo conocí. Pero sí de las personas que he conocido, que han tenido contacto conmigo, que a veces uno ve un aspecto de su vida, pero bueno, no conocemos. En ese juicio final saldrá todo a la luz. Pero ¿por qué lo dice esto el Señor y se lo dice a los apóstoles? Hay una frase de Don Bosco: a los ojos de Dios y a la luz del sol,
que tiene mucho que ver con esto. Es decir, un cristiano no tiene por qué andar preocupado de ocultar cosas, porque en realidad si uno hace las cosas bien, no tenemos que andar ocultando nada. Y no tenemos que andar preocupados de no decir ciertas cosas para que no se malinterpreten, porque en realidad uno hace lo correcto. Ese es el mensaje del Evangelio y ese es el mensaje que Jesús le da a los apóstoles para que ellos también vivan esta libertad de los hijos de Dios y esta libertad que también nosotros tenemos que vivir de una manera particular. Pero Jesús no solamente se queda con esto, sino que invita a los apóstoles a poner su confianza en Él, en Dios. No teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Todos tenemos temor de que algún día nos agarre un ladrón, de que tengamos un accidente, una enfermedad o lo que pueda pasar y atentar a nuestra vida física. Pero en realidad el temor mayor no es precisamente lo físico, sino el alma y la salvación del alma. Cuando Jesús les dijo, teman más bien aquel que pueda arrojar en el infierno, ¿quién es el que puede arrojarnos en el infierno? Y a veces pensamos que es el demonio. Y no, porque el que nos juzga es Dios. Y Él es el que decide de nuestra vida de acuerdo a las obras que hayamos hecho. Si hemos obrado bien, Dios nos pagará como premio la vida eterna. Si hemos obrado mal, Dios nos enviará al lugar de sufrimiento. Es decir, el temor de Dios, que no es un temor servil, mal entendido, sino que tiene que ser un temor filial. El temor servil es el que se queda simplemente en el miedo al castigo. Entonces, bueno, no robo el banco porque si no la policía me va a agarrar. Pero en el fondo, si no estuviera la policía, robaría el banco. Es un temor servil. Es decir, no hago lo que tengo que hacer porque en realidad están las leyes. Bueno, no soy infiel a mi esposa o mi esposa porque, bueno, se va a enterar. Entonces, bueno. Pero si no estuvieran esos elementos, lo haría. O sea que hay una inclinación al mal, un deseo de hacer el mal. El temor filial, que es un temor más perfecto, es el no hacer aquello por no dañar u ofender al que yo amo. Y entonces es mucho más perfecto. Porque yo no lo hago porque voy a caer preso, porque voy a tener consecuencias malas, sino porque en realidad no quiero herir a la persona que yo amo. Y entonces ni se me cruza por la cabeza hacer algo malo. Ese es el temor del que nos habla Jesús en el Evangelio y el que nos invita a vivir en nuestra vida y en nuestra vida cotidiana. Es decir, yo amo a Dios, amo a Jesús, amo a María, amo a las personas que me rodean y entonces, por amor a esas personas, evito aquello que es malo y que a la larga termina siendo un bien para nosotros. El Evangelio culmina con esta invitación a la certeza de la providencia divina. Dios cuida de los pájaros del campo, de los lirios del campo, y también cuida de nosotros que somos sus hijos. Si Dios se preocupa de seres inanimados, como puede ser un lirio, que hoy está y mañana no está, de un pájaro, y no hay ningún pájaro que no caiga, que no muera sin el consentimiento del Padre, así lo dice Jesús, ¿cuánto más Dios no se va a preocupar de nosotros que somos sus hijos? Hoy estamos celebrando el Día del Padre, que no es como el Día de la Madre un solo día en el año, sino que en realidad es la expresión de toda una vida, porque el ser padre no es un título, no es engendrar a alguien biológicamente, sino lo que implica ese seguimiento, ese ser, estar presente, ese acompañar los consejos, las palabras. Pero esta imagen de la paternidad que Dios también nos enseña a comprender, nos ayuda a entender ese amor infinito que Dios nos tiene. Y ese amor infinito que implica no solamente el que nos ama, porque nos ha creado, sino que también nosotros tenemos que vivir con los demás. Si Dios cuida de todo el universo, de todas las cosas, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros que somos sus hijos, a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestras miserias? Los padres quieren a todos sus hijos, pero generalmente se preocupan más por aquellos que a veces no hacen las cosas del todo bien.
Y dice, ¿pero por qué? Y porque es lógico. Es decir, el otro hijo anda bien, le salen todas las cosas bien, es un buen hijo, entonces no es que no lo quiera, lo quiere mucho. Pero se preocupa más por aquel hijo que no anda bien, que le salen las cosas mal y están más preocupados y ahí cómo lo ayudamos y cómo lo acompañamos. Es así. Es decir, si en las cosas humanas, en nuestras cosas, obramos de esa manera, pensemos cuánto más Dios obrará así con nosotros. No es que Dios no quiera a los santos, los quiere muchísimos porque son sus hijos predilectos. Lo ama a Jesús porque es su hijo dilecto. Pero también hay un amor particular y preferencial de Dios por aquellos hijos más díscolos, más pecadores, más rebeldes. Esto lo habla bellísimamente Jesús cuando habla con Santa Catalina y le revela ese amor misericordioso e infinito de Jesús, que esta imagen de la parábola de la oveja perdida, deja las 99 para ir a buscar la oveja que se perdió. Yo cuando era chiquito nunca entendía y decía, pero ¿por qué se va y deja las otras 99 en el redil? Y dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se salva que por 99 juntos. Y nunca lo entendía. De pequeño decía, pero si son justos, son buenos, ¿por qué va a haber más alegría por este que se escapó que por los otros que hacen las cosas bien? Y cuando uno entiende la vida humana y nuestras miserias y nuestros pecados, ahí entendemos el amor de Dios. Porque Dios nos amó hasta el extremo. ¿Por qué? ¿Porque éramos buenos? No, porque éramos pecadores. Por eso Dios muere por nosotros en la cruz. Y entendemos el amor extremo de Dios. Y ese amor que nos enseña a nosotros también a amar. Y amar en la miseria, que es algo que nos cuesta muchísimo. Porque es fácil amar a las personas que son amables y buenas. Y es difícil amar a las personas que son malas. Muy difícil. Pero Dios nos pide eso, porque Él lo hizo. En este domingo pidamos de manera especial a nuestra Madre para que a todos nos conceda esta gracia. Ave María Purísima.